cuando uno hace la ecuación de equilibrio, como todos saben, para que una pieza esté en equilibrio, la sumatoria siempre nos tiene que dar igual a 0. Si no da 0, no está en equilibrio. Entonces, planteamos las ecuaciones, las sumatorias de la parte 1 más la sumatoria de la parte 2, la sumatoria de la parte 1 internas más la sumatoria de la parte 2 externa tiene que ser igual a 0, la sumatoria de la parte 2 interna más la sumatoria de la parte 1 externa tiene que ser igual a 0, es decir, acá lo que estamos equilibrando es las partes internas de la sección izquierda con la parte externa de la sección derecha, y la parte interna de la sección derecha con la parte externa de la sección izquierda. Seguimos haciendo la otra, tenemos las fuerzas interiores en 1 más las fuerzas interiores en 2 es igual a 0, y las fuerzas exteriores en 1 más las fuerzas exteriores en 2 es igual a 0. Por lo tanto, como pueden ver, toda la combinación de todo esto nos va a dar 0. Tomemos la combinación que tomemos, tiene que dar 0. Si no da 0, nuestro sistema no está en equilibrio, por lo tanto no se podría resolver. Muy bien, volviendo como vemos acá a nuestros viejos principios de análisis 1, porque estamos usando límite, tomamos que el ρ medio es igual a al delta P sobre el delta, es decir, el diferencial fuerza dividido el diferencial superficie en un área determinada de la sección que consideramos. Este delta P, ojo que está saliendo en forma, está saliendo de la pieza en el espacio con una cierta inclinación, la que se les ocurra. ¿Está? Ese ρ yo lo puedo descomponer en dos. En una, si esta es mi pieza, yo lo puedo descomponer, el ρ está puesto así, yo lo puedo descomponer en una tangencial a la pieza y en una normal a la pieza, ¿correcto? Es decir, una que está así, la puedo descompongo en una vertical horizontal a la pieza y en una normal. Esto lo habían visto en la unidad 1 de sistema de fuerzas, cuando vimos que en un plano aparecía, teníamos el plano, el eje y la fuerza, y se dividía en una vertical y en una horizontal. Esa vertical está tangente a la pieza y la horizontal está normal a la pieza. Es decir, la normal a la pieza, acá como pueden ver, coinciden con el eje Y y la tangencial con respecto estaría al eje Z. En realidad, acá se puede decir que hay un error, porque nuestro eje X tendría que estar coincidiendo con el eje de la barra, ¿no, Leonel? Leonel no escucha. No importa. El eje X sobre el eje de la barra, sí. Claro, acá está normal, digamos, acá el eje Y sería el X, ¿correcto? Y el ¿Está bien Z lo que nosotros digo? lo tenemos para el que sería ahora el X. Claro, porque usted está trabajando con la terna derecha y esto es terna izquierda. ¿Estamos bien? Exactamente. Bueno, los chicos lo van a comprender, el error es mío, del profesor, pero el eje X es coincidente con el eje de la barra, es decir, como lo hicieron coincidir ustedes con el eje, cuando hicieron el MNIQ, que los coincidían con los ejes de la barra. Muy bien, continuamos. Está claro lo de las tensiones. Tenemos dos tensiones, una tensión tangencial y una tensión normal. Es decir, la tangencial, la tangencial que tiene una cierta inclinación, se puede descomponer una según, sería en este caso, tau sub IX en el plano IX y una tau IZ. Sigma sigue siendo normal. Es decir, una tensión en el espacio me produce dos tensiones tangenciales y una tensión normal, correspondiente al eje de la barra.
Si nosotros de esa pieza tomamos un diferencial X y lo extraemos, el diferencial X en este caso, como estamos en el espacio, ese diferencial va a ser un cubo, se denomina cubo elemental. Cuando yo lo separo, tengo en cada uno tengo una tensión normal y en cada uno tengo una tensión tangencial. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Por ende, para que esto se siga manteniendo en equilibrio, las tensiones normales y las tensiones tangenciales tienen que estar todas en equilibrio. Ahora bien, este cubo se puede ir en el espacio, se puede ir girando. Es decir, si yo el cubo lo voy girando, ¿se acuerdan cuando uno hacía momentos de primer y segundo orden, cuando tomábamos el círculo de Moore, y lo íbamos girando y las tensiones, los cotas van variando? Llega un momento en que, según el giro que yo le doy, algunas tensiones aparecen y otras no. En un momento dado, de un giro dado del cubo, van a desaparecer las tensiones tangenciales y van a quedar tensiones normales. Estas tensiones normales se pueden dar de tres formas diferentes. En tres planos, como está acá, es decir, vamos a tener una sigma 1, una sigma 2, una sigma 3, esta es en tres planos. En una función lineal tenemos dos olas, sigma 1 y una axial. Tenemos sigma 1 y sigma 2. Son las únicas posibilidades que tiene. ¿Esto a qué viene? Cuando veamos en el espacio, esto va a tener aplicación no en esta forma específica, sino para la utilidad el tridimensional, por así decirlo, en tres no lo van a utilizar. Van a utilizar bidimensional, biaxial o plano, o unidimensional o en un solo plano. ¿Está? Este es el que vimos antes, el triaxial. Bueno, las condiciones de resistencia y rigidez. ¿Esto a qué nos lleva? Nosotros cuando determinamos un sigma, tenemos un sigma de trabajo que va a tener que ser igual, menor o igual al sigma admisible. El sigma admisible es la tensión admisible que soporta el material, que viene dado por el fabricante. A ver, como vimos recién, tenemos dos sigmas, el sigma de trabajo y el tau de trabajo. Dos tensiones, perdón, sigma y tau. Tensiones sigma, que son tensiones normales, y tensiones tau, que son tensiones tangenciales. El sigma, las tensiones normales y las tensiones tangenciales, las dos tienen que ser menor que las de trabajo. Si son mayores, la pieza no verifica. No quiere decir que la pieza se rompa. Ojo. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene el sigma de trabajo, ese sigma de trabajo viene dado por el fabricante. Es decir, cuando el fabricante le dice, tienen esta pieza de acero, este es un acero cuya tensión admisible de rotura es, no sé, 2000 kilos sobre centímetro cuadrado. Perfecto, muy bien. Eso no va a romper a 2000, a que uno saque y diga, uy, está trabajando a 2200, ¡pum!, se partió. No. Eso me está diciendo de que ese es mi límite para dimensionar. Pero entonces, como no va a romper a eso, lo que sí debe estar ocurriendo es que yo voy a estar sobre, es decir, le estoy dando más material del que necesita. ¿Por qué? Porque esa pieza es muy probable que capaz que rompa a los 4000 kilos sobre centímetros cuadrados, no a los 2000 que me dice el fabricante. Aparte, cuando uno dimensiona, cambian los valores, como vamos a ver ahora. Es decir, para el cálculo de resistencia, que es lo que van a utilizar ustedes, existen dos tipos, de dimensionado y de verificación.
el dimensionado, se conoce el estado de cargas y el material. Se debe determinar las dimensiones de la pieza. Es decir, lo que yo conozco es el digamos, el pórtico que ustedes, el pórtico o la viga, lo que fuere, ¿no? Pero vamos al caso del parcial. Ustedes conocen el pórtico que ustedes resolvieron, es decir, con estado de carga, tienen cargas distribuidas, cargas puntuales, tienen momentos flectores, las piezas tienen una cierta longitud, perfecto. ¿Está bien? De ahí conozco el estado de cargas. Y conozco el material. Se les dice, bueno, tienen que dimensionar con perfiles, perfiles, las columnas con perfiles doble T de alas anchas y las vigas con perfiles U o con perfiles doble T de alas angostas o lo que fuera. ¿Ah? Entonces, conozco el estado de carga y el material. Perfiles, me está diciendo que son perfiles de acero, es decir, voy a utilizar las tablas de perfiles que utilizaron ustedes para determinar los momentos de primero y de segundo orden. Y el estado de cargas es el que determinaron, es decir, esfuerzo axial, esfuerzo de corte y momento flector. Por lo tanto, lo que tengo que determinar de la pieza es la sección, el módulo resistente, el momento de inercia. Es decir, me dicen perfil doblete, bueno, voy a ir a la tabla y voy a ver qué perfil me va a dar data. Por supuesto, para ese perfil que les van a dar, van a decir, el sigma admisible va a ser igual a 1400 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, cuando yo haga la cuenta, en el caso de flexión simple, por ejemplo, cuando yo haga la cuenta de ese E sigma igual a M sobre W, ese M sobre W no me puede superar, tiene que ser menor o igual a los 1400. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un dimensionamiento. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que el pórtico que ustedes calcularon, ese pórtico ya les venga hecho. Y el pórtico ya está resuelto. Y les dicen, este pórtico ya está resuelto, estos son los diagramas que les corresponden, y está armado, ¿tá? Y está armado con perfiles doble T de alas anchas, las columnas, le dan las características de los perfiles con los que está armado. Por ende, y el estado de carga, por ende tienen que verificar si aguanta ese estado de cargas. Te van a decir, ¿cómo? Si se calculó, ¿cómo no lo va a aguantar? Ocurre lo siguiente. Muchas veces, un determinado local, o vano, lo que les guste, ¿no? Un vano se construye una estructura de 2 pisos, tiene un entrepiso y tiene una azotea, por así decirlo. ¿No? Tiene entrepiso y tiene azotea. Azotea que a su vez puede ser inaccesible. Y entrepiso accesible. Perfecto. Entonces, cuando vieron estados de carga, vieron que se les da diferentes estados de carga a, por ejemplo, me dicen, el entrepiso va a ser para un aula. Muy bien, entonces yo sé que para el aula, no sé, me dice el reglamento, va a considerar 200 kilos sobre centímetro cuadrado. ¿Y la azotea? No, la azotea es inaccesible, así que por lo tanto, con 100 kilos sobre, o 50, lo que dé el reglamento, me alcanza y me sobra. Perfecto, ningún problema. Se vende el local. Con el tal como está, se vende. Muy bien. Viene y pone un microemprendimiento, pone una empresa ahí. Una empresita viene, se instala ahí. Muy bien. ¿Qué va a hacer? No, mire, en la planta baja vamos a agarrar, y en la planta baja vamos a tener unas máquinas en las cuales vamos a fabricar no sé, bobinas de papel para lo que fuere. Perfecto, muy bien. Y en el primer piso, en el primer piso vamos a almacenar el papel. ¿Sabe por qué? Porque capaz que
Si el día de mañana se inunda, lo que sea, no queremos que se moje la mercadería, que aparte nos es más cómodo subirla para después bajar. Ah, perfecto. Y en el último piso, no, el último piso va a ser un depósito de materiales. Ah, bueno, me están cambiando el estado de cargas. ¿Qué puede ocurrir tranquilamente? Cambiar el estado de cargas. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay que agarrar y hay que volver a recalcularlo. Es decir, la estructura que ustedes tenían con un Q que decía 200 kilos por centímetro cuadrado, cuando todo eso esté cargado de bobinas de papel, no va a ser lo mismo que una sala de estudios, o que si fuese un gimnasio, o que si fuese un dormitorio. No, eso capaz que después pasa a, no sé, 600 kilos por metro cuadrado, es decir, lo triplica, cambió el estado de cargas. Por ende, toda esa estructura, con sus respectivas losas, sus respectivas vigas y sus respectivas columnas, hay que verificarlo nuevamente para ver si aguanta el estado de cargas, ese. Si no aguanta ese estado de cargas, si no aguanta ese estado de cargas, hay que ver cómo se refuerza la estructura. Y si no se puede, cosa que es muy difícil, que no se puede hacer algo, bueno, no se firma el apto para ese uso, así de simple. Por eso la verificación es importante. Les aclaro una cosa. Ustedes van a ver por cálculo que con todos los coeficientes de seguridad que traen los materiales, es decir, cuando uno determina el sigma, o cuando es, más en el caso de ustedes que es acero, pero aunque sea hormigón armado, cuando uno utiliza ese sigma, se van a dar cuenta de que siempre está bajo el de la rotura porque lo da de por sí. Pero aparte vienen involucrados en las normas muchos coeficientes de seguridad. Amén de que, por ejemplo, si ustedes están dimensionando, pero esto ya es común, ¿no? Y el momento les da, por decir algo, 12,7 o 12,5 tonelámetros. Dice, ah, está bien, le pongo 13. Ya ahí están mayorando la carga. Están dimensionando para una carga mayor. Listo, ya ahí están poniendo un coeficiente de seguridad en forma indirecta, digamos, no, en forma directa. Es decir, cuando uno dimensiona y saca bien el estado de cargas, que es lo fundamental, y utiliza bien, calcula bien y se ejecuta bien, es muy difícil que la estructura se caiga. Es muy difícil que una estructura se caiga por viento. Es difícil, no imposible. Ojo, ¿vieron las torres el otro día? Esa línea de 40 torres que se cayeron en el sur. Bueno, ¿ahí qué ocurrió? Ahí se depositó, nevó, vino una helada, el espesor del perfil, al transformarse el hielo, lo superó, sopló viento, cuando sopla viento, esa superficie expuesta es mayor a la que fue calculada la torre. Bueno, ¿qué ocurrió? Se cayó una torre. Cuando se cae una torre, se pierde el equilibrio. Es decir, ustedes vieron que las torres de alta tensión tienen, de los dos lados se puede decir lo mismo de un lado que del otro. Eso está en equilibrio. El peor estado que puede tener una torre de alta tensión es cuando se rompe uno de esos, no tensores, uno de esos conductores. ¿Tá? ¿Por qué? Porque la resultante de ese sistema cae afuera. Y cuando yo una fuerza la traslado a un punto, me produce la fuerza trasladada más un par. En este caso el par es un par torsor. Esto se lo digo porque en una época calculaba torres. Pero no es el caso este. Este es el caso de que a la torre, estaba la torre construida, se le sube nevó, se depositó nieve, no hubo viento, quiere decir que la nieve quedó depositada, aumentó el estado de cargas, aumentó el peso en la torre, vino una helada, digamos, bajó mucho la temperatura, eso se transforma en hielo, sopla el viento y tiene más superficie con la cual chocar contra la torre.
y la torre no estaba calculada para tal esfuerzo, con los coeficientes de seguridad y todo. Entonces se cae una y se empiezan a caer el resto hasta que toman cada tantos kilómetros una torre, o cada tantos metros, una torre que se llaman torres de ángulo, que tienen que soportar la caída de toda una banda de 20 torres, por ejemplo, ¿tá? De toda una corrida de 10 torres o 20 torres, o lo que diga el cálculo, así por vistas generales. Bueno, ahí en este caso que ocurrió ahora, hace un par de semanas, ahí cambió el estado de carga. ¿Tá? Entonces, la verificación es importante cuando se produce cuando se cambia la estructura de una vivienda o lo que fuere. En una época, ustedes todavía no habían nacido, seguro, o habrán oído nombrar, existían se habían puesto de moda, en vez de la cama común, eran camas de agua. ¿Cama de agua qué era? Era una pileta pelo pincho, por así decirlo, cerrada arriba. Entonces se usaba para dormir eso. Ahora todo lindo, todo bárbaro. Bárbaro, tengo una cama de agua. Sí, pero esa cama de agua es ponerle un dormitorio, un tanque de agua ahí arriba. ¿Tá? Y el agua, como ustedes saben, pesa 1 kilo por cada litro. Por ende, cuando sacan la superficie de 2 metros por 1,80 por 60 de altura, está bien que está distribuida. Hay bastante peso. ¿Qué ocurrió en muchos casos? No se caía la losa, pero se deformaba y daba miedo. Es decir, se curvaba la losa, se panzaba un poco. Entonces el vecino de abajo iba y le decía, mire, escúcheme, mire el problema. Oh, iba un ingeniero, iba un arquitecto, ¿cómo le pusieron un dormitorio, un tanque de agua? No está calculado un dormitorio para aguantar un tanque de agua. Bueno, listo. Ese era un caso que se había dado a veces. Bueno, continuando con esto. Y el otro tema es el de verificación. Se conoce el estado de carga, la forma de la pieza, se debe determinar la tensión máxima de trabajo. Son los 3 casos que se pueden dar, ¿correcto? Bien. Para todo esto hay que considerar lo que se denominan hipótesis de trabajo, que son las siguientes. Una es la continuidad del sólido. Se supone que todos los cuerpos continuos no se tiene en cuenta la teoría atomística del material, es decir, es el cuerpo ideal, cosa que es mentira, pero para el cálculo y que no se cometan errores gruesos sirve, por lo tanto es aceptable. Segundo, se considera todos los materiales homogéneos, es decir, tienen las mismas características físicas y químicas en todos sus puntos. Acá, a ver, con lo que trabajan ustedes, la madera no es tan así, ¿no? Pero con el acero, en ese sentido, es un material muy noble. Ahí no tiene problema. Si trabajaran con hormigón armado, ahí se puede decir que hay que considerarla sí o sí, esta hipótesis, si no, no se podría trabajar. ¿Por qué? Porque por más que uno quiera, nunca va a ser totalmente homogéneo en todos sus puntos, cemento, arena y piedra o canto rodado. Así que la elasticidad del material se consideran materiales elásticos, la relación lineal de las cargas y las deformaciones. Bueno, esto ustedes lo habrán visto con el ingeniero Lorenzo en segundo año, que considera válida la ley de Hooke, ¿no? Es decir, la relación lineal entre las cargas y las deformaciones. Es aplicable a la superposición de los efectos, es decir, hasta cuando yo lo suelto el material, vuelve a su estado original. Después está esta que es las hipótesis planas, hipótesis de Bernoulli. No es Bernoulli, bien, ¿no? Creo que establece que una sección plana de un cuerpo normal a su eje permanece plana aún después de la deformación del mismo y mantiene la perpendicularidad respecto a su eje. A ver, si uno lo pone a hilar fino, no es cierto, pero como hipótesis es válida. Es decir, las secciones planas resumiendo, las secciones planas se mantienen planas antes y después de la deformación. Después de una deformación, a ver, es raro que la sección se siga manteniendo plana, pero bueno. La zona de incidencia de las cargas, esta es la zona de aplicación de las cargas, las tensiones no se distribuyen de acuerdo a lo establecido por las líneas materiales. Esta zona
se considera de un largo igual al espesor de la pieza. Es decir, si la pieza tiene 2 metros, 20 centímetros, digamos 2 metros, 2 metros de longitud y es de 20 por 40, el 20, esos 20 centímetros es donde se aplica la carga, tiene las tensiones no se distribuyen de acuerdo a la resistencia de materiales en ese pequeño estado. No es el caso de ustedes. ¿Por qué? Por lo que sigue. Las cargas que actúan sobre el cuerpo se consideran estáticas. De no ser así, su aplicación será en forma lenta. Es decir, no es que ustedes vienen, entran, ¿a qué me refiero con esto? Todas las cargas, la estructura se va cargando lentamente, no tiene golpes de impacto. Es decir, el impacto es el que potencia, por así decirlo, potencia las tensiones. ¿Tá? Es decir, ya lo van a ver porque Fabián al final del curso da una clase teórico-práctica, ¿sí? Para que vean lo que es el impacto, cómo cambia las tensiones. ¿Saben dónde se ve bien el impacto? Por ejemplo, en una fábrica, en un balancín. Ahí se ve perfecto el impacto, ¿no? Es decir, si uno está calculando una losa para una frega con un balancín, ya al tener ese impacto es diferente. Otro tipo de impacto también puede estar dado en, por así decirlo, en una cancha de fútbol, ¿no? En una tribuna, cuando están todos saltando, producen un impacto que ese es visible y se siente que la estructura se deforma y vuelve, se deforma y es un continuum que si lo piensan fríamente no quieren más a la cancha, ¿no? Dicen, ¿cómo se mantienen? Y bueno, ahí queda demostrado que el material es elástico. ¿Ah? Bueno, esto lo habíamos visto antes, cuando arrancamos con MN y Q. ¿Está? ¿Se acuerdan que teníamos las cargas externas por un lado? En la sección 1, en la sección 2, cortábamos y poníamos la resultante esta acá y la resultante esta acá y aparecían estos esfuerzos. Bueno, estos esfuerzos ahora tienen todos nombres y se los denomina así. Cuando N es el esfuerzo axil, ¿no? El que calcularon ustedes en el parcial. Cuando N es diferente de 0 y el resto es igual a 0, ¿es tracción o compresión? Ese va a ser el primero que vamos a ver. La clase que viene no, la otra no, otra. Es decir, es cuando se tracciona o se comprime. La única diferencia que hay, para el caso de ustedes sobre todo, es el pandeo. Es decir, el acero es un material muy noble. Si no fuese por el pandeo, que se da cuando hay compresión, andaría todo bien. ¿Ah? Después tenemos el segundo caso, MX o MI diferente de 0 y el resto igual a 0. Flexión simple pura, recta, que es el caso de una viga simplemente apoyada, ya lo van a ver, por ejemplo, una viga empotrada, libre, con un momento en una punta. Bueno, ahí ese sería flexión pura simple. La expresión es la que yo les estaba diciendo, sigma igual a mx o mi, uno de los dos, dividido el w. Eso es flexión simple. Qx o Qi diferente de 0 y el resto igual a 0 es corte puro. El corte puro es lo que se llama oscillamiento, es justamente el esfuerzo de que, donde ustedes lo pueden ver perfectamente, es en una estructura reticulada que ya calcularon, ustedes calculan el esfuerzo en las barras, ¿correcto? Que puede ser el esfuerzo de tracción o de compresión. ¿Ah? Si es de compresión, bandeo, de tracción, nada. Pero cuando uno llega a la unión, porque viene una barra, otra barra, por ejemplo, y otra barra acá. ¿Está? Cuando uno llega a esa unión, hay una unión, una chapa que se denomina chapa nodal, que une las tres barras en ese nudo. Es decir, la continuidad de los tres tiene que terminar en un punto. Bueno, yo tengo tres formas de unirlo.
por soldadura, por bulones y por roblones que se los va a nombrar, pero que ya se dejaron de usar, que son los conocidos como remaches. ¿Tá? Bueno, el bulón, cuando entra, atraviesa la chapa nodal, atraviesa la barra, está recibiendo, el bulón está así, está recibiendo una fuerza así, ¿tá? Que viene de la chapa. Ese bulón está sometido a corte puro. Lo van a utilizar cuando veamos corte puro, es una sola expresión, muy simple, para poder determinar la cantidad de bulones o el cordón de soldadura que haga falta. Después viene donde tenemos MX y QX diferente de 0, o MI y QI diferente de 0, y el resto igual a 0. Flexión transversal o flexión con corte, recta. A ver, esto se da siempre. Inclusive, Rubén, disculpa, algo para que los chicos vean, lo único. Fíjense en que en realidad acá donde estás diciendo MX, bien, en realidad sería MZ, bien, por los ejes que tienen acá, y donde acá dice QX sería QZ, también en el texto. Sí, están cambiados. Porque esto de apuntes es el viejo, está hecho con la terna, digamos, lo tengo que cambiar para industrial, estaba hecho para eléctrica. Porque Verónica trabaja con la terna, Verónica, mi ayudante de